Hola, en esta videoclase revisaremos lo que tiene que ver en relación al embarazo múltiple o al embarazo gemelar. Revisaremos los aspectos relacionados con la definición, la presentación y el rol de matronería. Podemos decir que el embarazo múltiple corresponde al desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. La incidencia de un embarazo doble es de 1 en 80 nacidos vivos, casi el 1%. Los triples y cuádruples de forma espontánea son más bajos. Es importante recalcar que el 50% de los embarazos gemelares llegan a término con dos fetos viables. La incidencia de los embarazos gemelares y múltiples ha mantenido un aumento sostenible en el tiempo, principalmente debido al factor fertilización asistida. Todos los embarazos múltiples, independientemente sean de 2, 3 o más fetos, son considerados embarazos de alto riesgo, debido a las complicaciones asociadas en relación a la madre y al feto, como son parto prematuro, bajo peso al nacer, diabetes gestacional, preeclampsia, entre otras que iremos descubriendo en el transcurso de esta videoclase. La primera forma de clasificar los embarazos gemelares es a través de su cigosidad. Existen los embarazos bicigóticos o disigóticos, que son los que se originan en una ovulación doble. Popularmente estos son los llamados mellizos. Los que hay son dos óvulos fecundados que se implantan en el cuerpo uterino. Se asocia de manera diferente a la mujer de raza negra, al uso de técnicas de fertilización asistida o a la edad materna o paridad de la mujer. Por su otra parte, tenemos los embarazos monocigóticos. Son aquellos que es un óvulo fecundado por un solo espermio y que se divide en dos cigotos y se implanta en el cuerpo uterino, como ven en la imagen. Los gemelos monocigóticos espontáneos tienen una incidencia de 4 por 1000. Estos son lo que nosotros llamamos gemelos idénticos. La segunda división es según su corionicidad. Existen los embarazos bicoriales, los que poseen dos placentas, las que pueden estar separados o juntas simulando una sola masa placentaria, pero son funcionalmente independientes. Como ven en la imagen, se ven dos bolsas y dos placentas. La otra forma de presentación son los embarazos monocoriales, es decir, aquellos que tienen una placenta anatómica, pero que funcionalmente es compartida por ambos gemelos. Como ven en la imagen, en la parte inferior se ve una placenta con sus dos cordones, pero con dos bolsas amnióticas. A manera de resumen, en el cuadro podemos ver embarazo múltiple, que es la presencia de uno o más fetos en la cavidad uterina; embarazo gemelar, la presencia de dos fetos en la cavidad uterina; embarazo triple, la presencia de tres fetos en la cavidad uterina. Embarazo múltiple de alto orden son aquellos que tienen más de 3 fetos en la cavidad uterina. Los monocorial son los que tienen una sola placenta, los bicorial, dos placentas, los monoamnióticos son los fetos que comparten el mismo saco amniótico, los biamnióticos son los que tienen dos cavidades amnióticas diferentes, dos bolsas, los monocigóticos, aquellos que provienen de un solo óvulo fecundado, y finalmente tenemos los bicigóticos o disigóticos, que son aquellos que provienen de dos óvulos fecundados. En la siguiente gráfica veremos que en la letra A tenemos dos fetos con dos placentas separadas. En la letra B tenemos dos fetos con una placenta fusionada. En la letra C tenemos dos fetos con una placenta fusionada. Y en la letra D tenemos dos fetos con una placenta fusionada y con un solo saco amniótico. Este otro gráfico muestra desde el punto de vista celular cómo se forman cada uno de los diferentes tipos de gemelos que ya hemos ido conociendo.
De izquierda a derecha, según su pantalla, vemos que la primera línea es parte de una célula que se subdivide, ¿cierto? Y cada cual genera sus propias placentas o placentas funcionales, pero que tienen sus sacos amnióticos por separado. Al medio, donde dice día 3-8, luego 8, día 13, son las diferentes divisiones que ocurren en aquellos monocigóticos. Como pueden ver en la parte inferior, al centro, se ve un monocigótico con una placenta y 2 sacos amnióticos. Luego tenemos uno que está con una placenta y un saco amniótico. Y finalmente el que dice luego 13 días, se encuentran una placenta, una bolsa amniótica y con una comunicación que son los siameses. La siguiente gráfica es un poco más descriptiva, donde nosotros vemos un poco desde la relación de los días. En la primera imagen se ve la formación de un bicorial biamniótico, donde se forman a través de 2 óvulos de espermatozoide de 2 fecundaciones diferentes. En las otras 3 imágenes, parecido a la anterior, ¿cierto?, que vimos al final, donde según los días de fecundación y separación es lo que vamos a tener de formación. Si ustedes ven en esta imagen, vemos al centro, ¿cierto?, 2 fetos formados por 2 sacos amnióticos. Vemos un sector rojo, que es lo monocorial, y un sector azul, que es lo bicorial. En esta imagen lo que nosotros tratamos de expresar un poco es cómo se ilustran las complicaciones del embarazo gemelar según la corionicidad. Desde el punto de vista para cualquier embarazo gemelar, el parto prematuro es la complicación más frecuente que se presenta. En el caso de los disigóticos o monocigóticos con placenta independiente con vasculatura separada, la restricción de crecimiento discordante es otra de las alteraciones más frecuentes. Por otro lado, en los monocoriales, ¿cierto?, la situación más compleja es la vasculatura de la placenta, que haya conexión dentro de ellos. Como tiene una placenta compartida, hacen que esta conexión vascular genere algunas discordancias, algunas alteraciones en los flujos, algunas alteraciones hemodinámicas, lo que puede llevar a secuelas neurológicas o a la muerte de uno o de ambos fetos. Vamos a revisar ahora las complicaciones maternas asociadas con los embarazos gemelares. Dentro de ellas, el síndrome hipertensivo del embarazo es una de las más frecuentes, debido principalmente a las alteraciones en la formación placentaria. El edema agudo, la anemia, están asociadas a la hiperexpansión de volumen plasmático y vasodilatación producto de la sobrecarga de 2 fetos funcionantes. La hemorragia posparto se asocia principalmente a la sobredistensión uterina debido al volumen que contiene el útero. La placenta previa es otra de las alteraciones que nosotros podemos encontrar debido principalmente a la placentación anómala que puede haber durante el periodo gestacional. Otra de las alteraciones que ocurren son los desprendimientos de placenta no muy cerca, principalmente por el brusco disminución del tamaño del útero en el parto o por rotura de membranas. La presencia de vasa previa, la presencia de hiperemesis gravídica y la presencia de hígado graso son otras alteraciones que se asocian a la presencia de gestación gemelar y están dadas principalmente por aumento de los niveles de gonadotrofina coriónica, entre otras cosas. Desde el punto de vista fetal, los riesgos están asociados porque son de la gestación múltiple o propios de los monocoriales. La complicación fetal más frecuente de la gestación múltiple es el parto prematuro, dado a varias condicionantes que presenta, ¿cierto?, el tener un parto gemelar, un embarazo gemelar, hace que el riesgo se aumente asociado a cualquier otra patología.
Hay situaciones de prevención, que es la que tenemos que nosotros tener muy en consideración, principalmente el reposo en cama o el uso al menos de algún tocolítico profiláctico, presario, etc. Pero los corticoides fetales, ¿cierto?, están indicados, ¿cierto?, a partir de las 24, 28 semanas para poder asegurar madurez pulmonar frente a cualquier riesgo de necesidad de interrupción del embarazo. Otra de las alteraciones frecuentes es la restricción del crecimiento fetal. Esta, a pesar de que se presenta de misma manera en embarazos únicos o embarazos múltiples, es importante tenerla en consideración ya que ambos fetos se pueden ver afectados. Sí hay que considerar que en aquellos casos en que el embarazo gemelar es monocorial, existe la posibilidad de que exista restricción de crecimiento fetal selectiva, es decir, que uno de los fetos se vea afectado y la diferencia entre el peso de uno y el otro sea mayor al 25%. Esta diferencia y esta visualización ocurre aproximadamente en el 12% de estos gemelos. Esta complicación puede llevar efectivamente a la muerte de uno de estos gemelos, principalmente por las faltas de riego sanguíneo. Una de las complicaciones grandes que tienen las placentas monocoriales para gestación múltiple es el síndrome de transfusión feto-fetal, en la cual nosotros tenemos un desorden hemodinámico severo que lleva a cambios adaptativos importantes en uno de los fetos. Estos cambios hacen que la mortalidad y la morbimortalidad perinatal sean altas. Tratamientos como el aminodrenaje agresivo o la fetoscopía láser son una de las formas de tratar esta situación. Como ustedes ven ahí en la imagen, se ve un fetito más chiquito con poco líquido y uno muy grande con mucho líquido. Tenemos también la secuencia anemia-policitemia, secuencia SAP, que se desarrolla en la presencia de anastomosis arteriovenosas muy pequeñas junto a flujos interfetales discordantes. Estas pueden ir asociadas a síndrome de transfusión feto-fetal o no. Muchas veces son iatrogénicas, es decir, que una vez que se hace la fetoscopía láser, queda esta secuencia. Por otro lado, tenemos la transfusión feto-fetal aguda, que es una transfusión masiva, grande, exsanguínea de un gemelo al otro. Esto principalmente se da cuando hay muerte de uno de estos gemelos o durante el parto o con los dos fetos vivos, pero de manera más poco frecuente. En la secuencia TRAP, la situación que ocurre es que tenemos un feto normal, como ven en la imagen, y por el otro lado tenemos a otro feto que no tiene ni corazón ni cerebro y que el feto sano es aquel que manda o comanda como bomba por no tener corazón y envía sangre a esta especie de masa que se va generando y se va transformando este otro feto. También existe la posibilidad de que tengamos malformaciones discordantes entre uno u otro feto, donde uno presente malformaciones y el otro no, o diferentes malformaciones para cada uno de ellos. Otra de las complicaciones son los gemelos fusionados, que los vimos en los monocigóticos cuando la división celular es tardía, quedan fusionados por algún sector del cuerpo. Tenemos los toratopagos, los picopagos, los isquiopagos y los carionopagos. No es el objetivo de esta clase aprendérselo, evidentemente, pero sí que nosotros conozcamos que son parte de los tipos de embarazos gemelares que se pueden presentar y que su frecuencia es de alrededor de 1 por cada 50.000 partos. Vamos a revisar paralelamente el manejo de un embarazo gemelar y el rol de matronería en el embarazo múltiple. En atención primaria, en el control prenatal, lejos lo más importante es la visualización de antecedentes que nos lleven a determinar que esta mujer tiene riesgos potenciales de tener un embarazo gemelar. Eso quiere decir que ya haya presentado embarazos gemelares, familiares con embarazos gemelares o antecedentes de preeclampsia u otro parto prematuro.
Al ingreso del control prenatal es evidente que tenemos que tener siempre una edad gestacional segura, favorecer un control ecográfico precoz y establecer una coordinación para la confirmación diagnóstica frente a la posibilidad de tener un embarazo gemelar. Una vez que este diagnóstico finalmente se establece, las mujeres con embarazo gemelar deben ser trasladadas de manera inmediata a un centro de alta complejidad para los siguientes controles y evaluaciones de determinación de la coriosidad de sus placentas. Por lo tanto, una de las acciones del primer control o el tratar de intencionar que sea más o menos entre las 10 y 14 semanas, ¿cierto? La evaluación ecográfica donde se va a visualizar la vitalidad fetal, la presencia de embarazo gemelar, la corionicidad, las malformaciones genéticas y la translucencia nuclear, que es una de las partes de los diferentes signos de malformaciones congénitas. Desde el punto de vista materno vamos a revisar ahora el control prenatal y tenemos que tener claro que una vez establecida la presencia de más de un feto en la cavidad uterina, no va a haber diferenciación hasta las 22-24 semanas del control prenatal. Sí, en estas fechas considerar realizar una cervicometría para evaluar la longitud cervical y ver pronóstico o riesgos de parto prematuro. Por otro lado, se aconseja a las 26 semanas mantener un reposo domiciliario. Sí, los controles van a ir aumentando y se van a hacer más frecuentes entre las 22 y las 34 semanas. Este control debería ser aproximadamente cada 2 o 3 semanas, dándole énfasis en el control, ¿cierto? Y evaluación del riesgo de parto prematuro y por otro lado en el manejo de las cifras tensionales para evidenciar riesgos de síndrome hipertensivo del embarazo. Posterior a las 34 semanas, el control debe ser semanal para la evaluación de esta gestante. En general, el control de embarazo, un embarazo gemelar, bicorial, biamniótico, no se diferencia mucho de una gestación única. Sí hay que considerar que una vez que ya está hecho el control ecográfico, visualizada la placenta, establecer a las 22-24 la cervicometría. En caso de menor a 38 semanas, mantener la evaluación materno-fetal y a las 37 empezar a visualizar la fecha de interrupción del embarazo según el estado materno. Por el contrario, aquellos embarazos gemelares monocoriales tienen un control mucho más estricto, mucho más frecuente, de tal manera de ir viendo las complicaciones fetales y maternas de manera mucho más rápida y con mayor actuación. En el caso de un monocorial sin complicaciones, se hospitaliza con viabilidad cada 2 o 3 días para corticoides y se interrumpe entre las 32 y 34 semanas. En el caso de un monoamniótico se evalúa semanalmente y se interrumpe a las 36 semanas aproximadamente. Cuando hay complicaciones maternas o fetales hay que diferenciar cuáles son, si son retardo de crecimiento fetal, si hay anormalidades placentarias, de líquido amniótico, síndrome hipertensivo y definir, ¿cierto?, si es que se interrumpe de manera por ser un caso severo o si es moderado poder tener una conducta más observativa hasta las 34-35 semanas. En caso de que en el control se haya pesquisado un síndrome de transfusión fetofetal, evaluar la posibilidad de hacer fetoscopía y también tener de esta manera, ¿cierto?, el mismo quehacer y la misma línea de trabajo en caso que sea caso severo o un caso moderado para interrupción. Lo más importante, ¿cierto?, que si llegamos a un tercer trimestre sin complicaciones grandes, controles, ¿cierto?, se basan en determinar en qué minuto se establece la interrupción y por qué vía se establece la interrupción de los embarazos gemelares. A modo de resumen, en el control de los embarazos monocoriales, a las 11 y 14 se haría el diagnóstico de la corionicidad y de las malformaciones estructurales.
Entre las 15 y 28 semanas sería la detección precoz y tratamiento de las complicaciones si que existieran, en este caso la visualización del síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción de crecimiento fetal selectiva si es que tiene aparición temprana. Y entre las 29 y 37 semanas, nuevamente detectamos precozmente aquellas situaciones que podemos visualizar, aquellas que podemos tratar o aquellas que nos lleven a tener una interrupción precoz de este embarazo. Es importante que los tratamientos que nosotros podamos hacer en relación al síndrome de transfusión feto-fetal, a síndrome de SAP, ¿cierto? O a secuencia TRAP también son todos evaluables en estas fechas gestacionales. Pero siempre vamos a tener la duda, ¿en qué minuto se resuelve un embarazo gemelar? Se han definido algunas fechas principalmente por el número de fetos que contiene este útero. Los gemelos en general se da a las 36 semanas, los embarazos triples se programan a las 34 semanas aproximadamente y los embarazos cuádruples entre las 30 y 31 semanas. La literatura asociada habla que efectivamente la mejor fecha de interrupción de un embarazo gemelar es entre las 37 y 38 semanas, dependiendo de la presentación fetal. Hay que esperar que sea una interrupción espontánea o planificada dependiendo de la situación fetal. La vía del parto recomendada es la vaginal si no hay contraindicaciones para ello. Es importante esperar el trabajo de parto, pero este también puede ser inducido. Y este trabajo de parto se va a preferir principalmente cuando ambos fetos se encuentren en presentación cefálica. Eso es importante también tener claro que los gemelos se van a presentar para el trabajo parto de diferentes formas. En un 40% ambos fetos se colocan en posición cefálica, lo que nos conlleva a tener la posibilidad de tener un parto vaginal. Las otras combinaciones, las más frecuentes, están la podálica con cualquier otra posición fetal con un 26% y la cefálica podálica con un 25%. La cefálica transversa y la transversa con cualquier otra posición bordean cerca del 8 o el 1%, por lo tanto nosotros debiésemos tener certeza de esta presentación fetal cercana a las 34 semanas con una ecografía y confirmada entre las 36 aproximadamente para poder nosotros determinar la vía del parto y la programación de esta interrupción. Si nosotros asistimos el parto de un embarazo gemelar, es importante tener claro que entre un parto de un primer feto y el parto del segundo feto van a haber un tiempo que está cronometrado entre los 15 y 30 minutos. Es importante tener siempre una monitorización continua, principalmente del segundo feto, ¿ya? Y observar las alteraciones de latido o cualquier situación de riesgo para este embarazo y solicitar los apoyos necesarios en caso de que se presente alguna distocia en la posición al final en el expulsivo y no se presente finalmente de manera correcta o con una hiperextensión o una mala flexión de la cabeza fetal frente a la disposición del otro feto. Como ya lo dijimos, evidentemente el 60% del resto de los embarazos gemelares no se van a presentar en cefálica, por lo tanto vamos a tener que tener una indicación de cesárea electiva o de urgencia. La idea es que sean programadas, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a tener esto? Cuando el primero o segundo feto esté en presentación no cefálica, cuando haya cesáreas previas, cuando haya malformación de uno de los fetos, cuando haya gemelos monoamnióticos, gemelos fusionados o embarazos con más de 2 fetos. Por último, es tener recomendaciones frente a la atención de un embarazo gemelar, donde las complicaciones del parto, como el desprendimiento de la placenta, los prolapsos de cordón o la compresión de cordones son bastante frecuentes y que durante el expulsivo el 30% de los fetos cambian su posición, lo que podría hacer que un feto naciera por vía baja, por parto, y el otro tuviésemos que extraerlo ya sea
por un parto instrumentalizado o transformar ese parto para el segundo en una cesárea.